Buenos días, soy Gonzalo Valdés, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y les doy la bienvenida a este seminario sobre Presidente versus Congreso, cómo gobernar Chile. Tengo el agrado de hacer una presentación sobre el tema y la suerte de tener grandes invitados como Mariana Canales, Jaime Lind e Ignacio Walker, que nos darán su visión sobre este importante tema. ¿Por qué es importante? Hoy día vivimos un cambio constitucional del que todos conocemos, que se origina en gran parte por nuevas demandas de la sociedad que no se cumplieron, pero más que nada en parte porque el sistema político está en cuestión. ¿Y por qué es importante hablar del sistema de gobierno cuando se habla de un cambio constitucional? Por un lado, porque cada vez que hemos vivido nosotros un cambio constitucional en nuestra historia, hemos generado un cambio de paradigma de cómo funciona el sistema político. Pero, por otro lado, yo creo que es de las decisiones más relevantes, porque son los políticos los que están llamados a implementar los cambios que se decidan en la Constitución. Todos los derechos sociales, derechos y deberes que se definan en la Constitución finalmente serán implementados por los políticos. Entonces, un sistema político que funciona de forma eficiente, que le da gobernabilidad, efectividad, etc., es relevante para que se aplique finalmente a la conclusión que se llegue. ¿Cuál es el problema? El sistema político es complejo y debe ser mirado como un todo. El presidencialismo, la forma de gobierno o parlamentarismo, está relacionado con el sistema electoral. A su vez, las válvulas de escape que existen ante las distintas crisis, la carrera política que se genera, que significa cómo los políticos pueden partir desde abajo, digamos como concejales, y subir en la carrera política, pasando a alcalde, después a diputado, senador y después transformarse en presidente, versus la relación que deben tener con las cúpulas de los partidos. ¿Cómo se relaciona el sistema de gobierno con la democracia directa? Con la descentralización. ¿Qué hubiera pasado en octubre, por ejemplo, si hubiéramos tenido gobernadores regionales muy empoderados? ¿Cómo habría reaccionado? Eso es muy relevante. Por esto es clave que exista una idea fuerza, un relato político que guíe hacia dónde tiene que cambiar el sistema político. Legitimidad, descentralización, orden, acercar la política a las personas, capacidad de generar cambios, son todas ideas políticas que finalmente guiarán los cambios que deben hacerse como un todo para que funcione de forma armónica nuestro sistema político. ¿Ya? Y por otro lado también tenemos que conocernos a nosotros mismos. Por supuesto, si nosotros implementamos y copiamos directamente la forma en que funciona el sistema japonés, no significa que nos vamos a empezar a comportar como japoneses, ni tampoco que si los japoneses copian el sistema chileno, ellos se vayan a empezar a comportar como chilenos. En realidad, lo que tenemos que ver es cuáles de los sistemas políticos se adecúan mejor a nuestra cultura, a nuestra historia, y a los cambios que queremos generar en nosotros mismos. Y en ese sentido, tenemos que entender hay un par de conceptos que han sido clave en los últimos años. Primero, que el fraccionamiento del Congreso. Tenemos una cultura multipartidista que aún con el binominal que obligaba a generar grandes coaliciones, mantuvimos un sistema de partidos relativamente diverso, y una vez que cambiamos al sistema proporcional, se observa un aumento importante en el número de partidos en el Congreso, especialmente si uno incorpora dentro de la lógica todas las renuncias de parlamentarios que hemos visto en el último tiempo. Y esto si uno compara con democracias y países desarrollados,
esto está por fuera de lo común, aún si uno incorpora países que funcionan como de forma presidencialista o parlamentaria. Y la pregunta es si es posible mantener un sistema, en el fondo, ¿qué sistema se adecua mejor? O quizás cómo tenemos que restringirnos a nosotros mismos para lograr esto. A nivel de fraccionamiento solo nos supera en este grupo de países Bélgica, que al mismo tiempo es un país parlamentario y no logró formar gobierno durante 16 meses hace poco tiempo. La estructura de partidos es clave para el funcionamiento de la democracia, especialmente ya que permite negociar y generar cambios de largo plazo. Al mismo tiempo tenemos una cultura muy personalista, en que si le preguntamos a las personas por quién quiere votar, por una persona o por un partido político, que es más, ¿verdad? Con la diferencia en que una persona es más fácil de hacerle un seguimiento de qué es lo que ha hecho, versus un partido político que es más estable, institucionalizado, etc. El 96% de las personas nos responden que prefiere votar por una persona. Y al mismo tiempo tenemos una cultura que históricamente ha sido presidencial, en que le preguntamos a las personas qué hubiera pasado, qué opinan de generar un cambio en que el Parlamento elija al jefe de gobierno. Y el 79% de las personas dicen que no le gusta, que está más tranquilo eligiendo directamente a las autoridades. Pero al mismo tiempo que tenemos estos dos rasgos que son propios, la verdad es que observamos que tenemos un problema. Tenemos un problema de confianza enorme, en que si vemos cómo han cambiado la confianza en gobierno, congreso, partidos políticos y aprobación presidencial, vemos que han caído prácticamente a cifras menores al 6%, siendo que en el año 2004 superaban al 50% la confianza en el gobierno. También vemos que las personas confían más en el presidente, la aprobación presidencial, después en el gobierno, después en el Congreso y después en los partidos políticos. Entonces, este orden que tenemos también refleja un poco la cultura y también refleja la crisis en la que estamos. Entonces surge la pregunta, ahora que tenemos un cambio constitucional que va a cambiar la forma en que los partidos, en que se reparte el poder, ¿hacia dónde tenemos que movernos? ¿A un sistema presidencial que tiene un sesgo a favor de la estabilidad, ya que el poder está dividido, y por eso también tiene contrapesos, y eso evita, digamos, abusos de poder de mayoría circunstanciales, tiene rendición de cuenta a nivel personal, y siempre existe gobierno, versus el parlamentarismo que tiene un sesgo a favor del cambio, ya que siempre el Parlamento, el jefe de gobierno tiene mayoría en el Congreso, no, por eso mismo no existe bloqueo legislativo. La rendición de cuentas es a nivel institucional de partidos políticos y existen válvulas de escape. Son dos miradas muy distintas que van a, dependiendo de la decisión que se tome en este cambio constitucional, van a modificar la forma en que la dinámica del poder en Chile. Y eso, a su vez, va a ser muy relevante para, como ya dije, la ciudadanía. Muchas gracias. Los dejo con Florencia Serra, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Gracias por la presentación, Gonzalo. Para partir, yo quiero presentar a nuestros invitados. Mariana Canales es abogada de la Universidad Católica e investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. Tenemos también a Jaime Lind, él es abogado, ingeniero comercial, perdón, de la Universidad Adolfo Ibáñez, es máster en Economía y en Políticas Públicas, y además es investigador de Idea País. Y también tenemos con nosotros a Ignacio Walker, él es doctor en Ciencia Política, ex senador y ex ministro de la República. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. El tema que nos convoca no deja de ser importante, a pesar de todas las aristas que Gonzalo nos cuenta. Entonces, partamos a los que nos convocan. A mí me gustaría que nos definiéramos un poco, en el fondo.
y viéramos y nos contaran un poco cómo gobernar Chile de cara a este proceso constituyente. ¿Debiéramos avanzar hacia debiéramos continuar con el presidencialismo o debiésemos avanzar hacia un parlamentarismo? El proceso constituyente abre muchas puertas y nos hace cuestionarnos cosas que a lo mejor antes no habíamos tenido la oportunidad, o también nos hace pensar en las cosas buenas que ha tenido nuestra historia republicana y democrática. Quisiera partir con Mariana, que nos contara un poco cuál es su postura al respecto. Muchas gracias, Florencia, muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Yo quisiera, para esta primera intervención, tocar dos puntos que me parecen importantes al momento de pensar el sistema de gobierno. Son dos puntos como más generales. Primero, que es necesaria una mirada de conjunto, una mirada sistémica, y segundo, que esta discusión está asociada a una crisis de representación que en octubre del año pasado se hizo muy evidente. Y por lo tanto hay que pensar, hay que mirar este tema desde esa óptica. Entonces, primer punto, una mirada sistémica. Cuando uno diseña un sistema de gobierno, cuando uno está diseñando una constitución de manera más general, esto es lo mismo que un tejido. Si yo muevo una hebra por un lado, va a tener repercusión en otro lado, y por lo tanto, lo que se hace respecto del sistema de gobierno va a tener implicancias en otras partes del diseño institucional en general, ¿no? Y por eso me parece que es necesario no pensar esto como a quién le voy a entregar el poder, al Parlamento o al presidente, o voy a hacer una cosa mixta, sino de manera más general. Y acá entra, por ejemplo, el sistema electoral. Si es que yo pienso en un presidencialismo, pero tengo un sistema electoral que no dialoga con eso, bueno, entonces va a ser imposible que el presidente pueda gobernar. Y el diseño que yo tenía pensado para un objetivo va a ser ineficaz. Entonces, por eso parece importante que, más allá del sistema específico que uno quiera adoptar, se mire esto siempre como un conjunto, ¿no? Y en ese sentido la imagen del tejido me parece muy ilustradora. Y el segundo punto es la crisis de representación en que surge el proceso constituyente y todo lo que estamos viviendo ahora. O sea, hay una demanda por una falta de representación. La gente hoy día no siente que hay una desconexión, y esa desconexión es evidente con los políticos, y no nos sentimos en general los chilenos representados por quienes debieran representar, me valga la redundancia. Y entonces, para enfrentar esta crisis de representación, el sistema de gobierno es fundamental. Ahí hay directa relación. Cómo me gobiernan, obviamente, tiene mucha relación o tiene mucha implicancia en si es que me siento gobernado o no, y si es que ese gobierno hace eco de aquello que yo quiero, que la ciudadanía quiere. Entonces, en ese sentido, y como hay que mirar esto desde la óptica de la representación, a mí me parece que el sistema presidencial, no necesariamente como lo concebimos, como existe hoy día, pero el sistema presidencial ofrece ventajas en el sentido de que fortalece la representación, contrario a como uno pudiese pensar, ¿no? Que como siempre se presenta, el parlamentarismo tiene mayor relación con la ciudadanía, etc. Yo creo que no, que el sistema presidencial ofrece ventajas en ese sentido por dos razones principales. La primera es que hay un arraigo cultural. La institución del presidente está lo suficientemente arraigada en nuestra cultura institucional como para tener una relación lo suficientemente fuerte con esa figura. Las competencias que el presidente de la República tiene hoy día son justamente aquellas que la gente espera que tenga en el fondo. Cuando uno piensa en el responsable, las cosas que están pasando, viene inmediatamente a la cabeza la figura del presidente de la República. Entonces, cuando eso se disocia de lo que pasa formalmente, es decir, lo que dice la Constitución, ahí se derrumba, obviamente no se fortalece la representación, por el contrario, se debilita. Entonces, que el presidente no lo elijan las personas en cuya cabeza está la figura del presidente lo suficientemente arraigada, sino un Congreso, ahí se produce una distorsión, y eso a mí me parece peligroso. Por eso creo que el sistema presidencial en ese sentido favorece o fortalece
la representativa. Y por otro lado, claro, el hecho de votar por una persona y no votar por un grupo de personas y que después haya otra distinta que me gobierne, creo que en ese sentido se fortalece. Entonces quiero solamente dejar estas dos ideas presentadas. Primero, la necesidad de una mirada de conjunto, y segundo, pensar en un gobierno que favorezca la representación, que a mi juicio es justamente lo que con este proceso constitucional es una de las cosas importantes que estamos tratando como de taclear, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Ahora me gustaría escuchar a Jaime, que nos contara un poco cuáles son sus percepciones al respecto. Muchas gracias, Florencia, también Gonzalo por la presentación. Saludos también a Ignacio y a Mariana. O sea, efectivamente, a mí, un poco cuál es mi visión general del asunto por lo cual estamos convocados, ¿cierto? Y efectivamente, yo creo, como primer punto, es clave pensar en el tipo de sistema de gobierno que queremos darnos para los próximos años, décadas, desde una perspectiva sistémica, ¿cierto? El cómo va a funcionar el sistema de gobierno está de alguna u otra forma también dependiente, va a depender, ¿cierto?, del régimen electoral, los niveles de descentralización, etc. Entonces, eso es bien importante. Y en ese sentido, yo creo que antes de pensar, y en ese sentido, el régimen de gobierno es una alternativa institucional extremadamente importante, ¿cierto?, a la hora de pensar qué tipo de políticas queremos. Pero antes, creo yo, de responder qué tipo de régimen queremos, y asimismo qué tipo de sistema electoral queremos, etcétera, yo creo que hay que responder a una pregunta previa, que yo creo que Gonzalo también lo mencionó en su presentación, que tiene que ver con qué es lo que buscamos como sistema político, como comunidad política. ¿Cuáles son nuestros problemas? Es como, si queremos pensar en soluciones, tenemos que tener claro antes cuáles son nuestros problemas. Y en ese sentido, un punto que mencionaba Mariana, que yo creo que es extremadamente importante a la hora de pensar en problemas que estamos sufriendo como política, ¿cierto? El primero tiene que ver con el tema de la representación, ¿cierto? Yo creo que las encuestas, ¿cierto?, cuando uno ve las series de tiempo, son bien elocuentes a la hora de mostrar la tendencia hacia la baja en los niveles de identificación, confianza, en los niveles de cercanía con la estructura política en general y en particular con los partidos políticos. Entonces eso es evidentemente un problema. Pero asimismo yo creo que tenemos un problema serio en materia de gobernabilidad, y yo creo que está como a la vista a la luz de los últimos meses, pero que probablemente antes del 18 de octubre del año pasado, si uno planteaba que tenemos ciertos problemas en materia de, o ciertos elementos, ciertos síntomas que nos podrían estar dando luz, que tenemos una problemática en materia de gobernabilidad, quizás antes no era tan evidente, no era tan claro. En ese sentido, yo tiendo a pensar que independiente si tenemos un sistema presidencial, parlamentario o semipresidencial, yo creo que ningún sistema, quizás estoy siendo muy determinista, pero tiendo a pensar que es muy difícil que alguno de estas tres alternativas u otras, porque uno las categoriza en estas tres, pero hay muchos matices entre ellas, pero es muy difícil si tenemos una mala calidad de la competencia política, una mala calidad de las dinámicas políticas, o llamémoslo de otra forma, tenemos problemas serios a nivel de nuestra estructura de partidos políticos. Y ahí hay un punto que es bien relevante, creo yo, que Gonzalo también mostraba en un gráfico, que tiene que ver con los temas de fragmentación, ¿cierto? Algo que era esperado producto de la reforma binominal, efectivamente era que iba a fragmentarse más las fuerzas políticas, y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero más allá de la fragmentación, que es un problema, porque claro, nosotros, como nuestra historia reciente, ¿cierto?, y también no tan reciente, nos muestra que nosotros hemos vivido siempre con un sistema de partidos
múltiple, ¿cierto? Multipartidista. No tenemos esta cultura quizás más americana de un sistema bipartidista. Entonces, el tema de la existencia de muchos partidos, per se quizá, no es el problema en sí mismo, sino tiene que ver con cómo se comportan, cómo es la dinámica entre esos partidos políticos. No es lo mismo, en otras palabras, no es lo mismo tener 10 jugadores sentados en una mesa, ¿cierto? Pero están todos juntos unos con otros, en donde es posible armar grupos, ¿cierto? 2 grupos estables, consistentes en el tiempo, que puedan darse la mano, mantener esos acuerdos en el tiempo, a tener esos mismos 10 jugadores, pero distanciados unos con otros, en donde las visiones respecto a lo que pretendemos como sociedad, al futuro, etcétera, son distantes y son cada vez menos conciliables. Entonces, yo creo que en materia o síntomas, pongámoslo en ese sentido, que tenemos ciertos problemas severos en materia de gobernabilidad a nivel de partidos políticos. Uno tiene que ver, claro, con la fragmentación, pero principalmente tiendo a pensar yo con el tema de la polarización. Esa intensidad, esa estridencia que hemos visto en el debate público y en particular en los últimos meses, yo tiendo a pensar que está muy, muy asociado a que las fuerzas políticas se han fragmentado más, producto del cambio binominal, pero ojo, era algo deseado, algo buscado, producto de la mayor proporcionalidad, pero yo creo que la gran problemática tiene que ver con que esas fuerzas políticas, más que se hayan fragmentado, se han ido distanciando unas con otras. Y eso finalmente dificulta, uno, que nos podamos sentar en la mesa, que podamos converger a algo, y sobre todo creo yo que podamos mantener ese acuerdo, esa palabra en el tiempo, mantener una relación a largo plazo y mantener esos consensos. Entonces, con esto cierro. Yo creo que si tenemos problemas en la calidad de la competencia política, yo creo que es muy difícil, ¿cierto? Va a ser muy difícil para cualquier tipo de sistema de gobierno que nos propongamos. Va a tensionar el sistema presidencial, va a tensionar un sistema parlamentario y semipresidencial. En ese sentido, sí tenemos que pensar a dónde ponemos la ficha para poder hacernos cargo de los problemas que hemos estado experimentando como en nuestra política. Yo tendría a pensar en qué elementos están influyendo en ese prejuicio de la calidad de la competencia política. Ahí yo tiendo a pensar que es clave mirar, como decía Mariana, los sistemas electorales, los incentivos que se están generando a nivel mayoritario, o tener más estrategias de nicho, pero lo podemos conversar más adelante para no extenderme más. Eso sería como nivel. Muchas gracias, Jaime. Ahora nos gustaría escuchar a Ignacio para que nos cuente un poco sus percepciones y después pasemos directamente a la conversación. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Florencia. Muchos saludos a los panelistas, a quienes nos están siguiendo. Bueno, no es fácil gobernar en el mundo hoy día, ¿no? El viejo tema de la gobernabilidad se hace como más agudo, ¿no? Uno mira cualquier sistema político, casi en cualquier parte, y uno concluye, bueno, no es fácil gobernar, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cómo gobernar Chile?, creo que es muy, muy pertinente. Ahora bien, Gonzalo decía en su exposición, el sistema político está cuestionado, ¿no es cierto? Hagámonos cargo entonces que en Chile, en nuestra realidad, hay un serio cuestionamiento, ¿no?, del sistema político en su conjunto. Algo dijo también sobre la historia constitucional de Chile. Bueno, la verdad es que ahí lo que hay que hacer es distinguir entre lo que fue la evolución constitucional de Chile, de nuestro país, ¿no? Las constituciones de 1828, de 1833, de 1925, fueron parte de una evolución constitucional, ¿eh?, con elementos de continuidad y cambio, pero dentro de una tradición. Eso se rompió en 1980, ¿no? La Constitución del 80 es una revolución, no una evolución, ¿no? Tiene un sentido fundacional, ¿no? Es parte de un experimento, por así decirlo, político y económico, y por lo tanto, la Constitución del 80 rompe con la tradición de Chile, ¿no?, que estuvo marcado durante 150 años o más por la evolución. Bueno, y por eso yo creo que este proceso constituyente
que entre otras cosas va a discutir el sistema de gobierno, presidencialismo, parlamentarismo, es una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad para dotar de legitimidad a una constitución, ¿no? Con el gran apoyo o acuerdo que se requiere de 2/3. Bueno, dicho lo anterior, yo estaba pensando muchos de los males que se atribuyen a la actual situación política, ¿no? Varios de los cuales han sido mencionados por los panelistas, analicémoslos en qué sistema de gobierno pertenecen, ¿no? Porque en Chile no hay un sistema parlamentario, hay un sistema de gobierno presidencial y un presidencialismo reforzado. Entonces, por ejemplo, el desprestigio de la política, los partidos y el parlamento, ¿no? ¿Para qué vamos a remitirnos a las encuestas? Eso es algo absolutamente acreditado. La confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lleva, ¿no es cierto?, una suerte de bloqueo legislativo permanente, una dificultad muy grande de legislar. La proliferación y fraccionamiento, aquí se ha dicho, de partidos políticos. Hay 25 partidos políticos legalmente inscritos en Chile. 16 de ellos, ¿no es cierto?, con representación parlamentaria. La deserción, ¿no es cierto?, de parlamentarios respecto del gobierno. Lo estamos viendo en las leyes de retiro 1 y 2, ¿no? 18 diputados de la UDI y Renovación Nacional abandonan al gobierno en el primer retiro. 48 diputados de Renovación Nacional y la UDI abandonan al gobierno en el segundo retiro. Deserción. 9 acusaciones constitucionales. Digamos las cosas como son. Las acusaciones constitucionales no existen en un sistema parlamentario, ¿no es cierto? Bueno, todo ello, todo lo que estamos describiendo, tiene lugar bajo un sistema presidencial. Entonces, por lo menos, no digo que en este panel, pero no atribuyamos estos males a un sistema parlamentario que no existe, que nunca ha existido en la historia de Chile. En 200 años nunca hemos tenido un sistema parlamentario. Bueno, los sistemas de gobierno no son buenos o malos en sí mismos, ¿no? No es que un sistema presidencial o un sistema parlamentario sea bueno o malo en sí mismo. Depende de la realidad del país, de la historia, de la cultura política de ese país. Depende mucho de la relación entre sistema de gobierno, presidencialismo, parlamentarismo, sistema de partidos, ¿no es cierto?, bipartidismo, multipartidismo, y sistema electoral, mayoría, representación proporcional. Pero los sistemas de gobierno, ¿cuándo se prueban realmente? En los momentos de crisis, ¿no? La crisis de Argelia llevó al sistema semipresidencial en Francia el año 58, ¿no? Distintas crisis políticas, ¿no es cierto?, prueban, someten a test, a prueba, ¿no es cierto?, al sistema de gobierno. Bueno, la crisis del 18 de octubre en Chile mostró aún más las falencias brutales de este sistema presidencial. Enrique Barros, en un seminario reciente de CEP y CIEPLAN, decía: el sistema presidencial ha hecho crisis por los 4 costados, ¿no? Bueno, entonces yo digo, tal vez llegó la hora de someter a escrutinio crítico, ¿no es cierto?, al sistema presidencial, que no es bueno o malo en sí mismo, ¿no? Que en Chile en el siglo XIX-XX tuvo algunos aciertos, los decenios de Prieto, Bulnes y Montt, el siglo XIX, la República Mesocrática de los 30 a los 60, pero nunca decimos que el sistema presidencial chileno del siglo XIX terminó en una guerra civil, ¿no?, y en el suicidio del presidente Balmaceda. Y el sistema presidencial chileno en el siglo XX, a pesar de sus logros, terminó en un quiebre democrático y un golpe de Estado y una dictadura, ¿no?, y el suicidio del presidente Allende. Entonces, cuando hablamos de la historia de Chile, no estoy hablando de Japón, de Nueva Zelanda, de Europa, tenemos que tener una capacidad crítica, de escrutinio crítico del sistema de gobierno, ¿no es cierto?, que hemos tenido, que no es la encarnación de todos los males, ¿no?, pero que, como ha dicho Enrique Barros, ha hecho en Chile agua por los 4 costados. Bueno, el sistema parlamentario es mucho más simple, ¿no? El gobierno se forma desde el Parlamento. Por lo tanto, hay una equivalencia o correspondencia de las mayorías y minorías representadas en uno y otro. Hay una división en el sistema parlamentario o semipresidencial entre jefe de Estado y jefe de gobierno. En el presidencialismo chileno, todo el poder está en el presidente de la República, ¿no? Este es jefe de Estado, es jefe de gobierno y el líder de la coalición. No hay fusible en el sistema presidencial. No hay un primer ministro, por ejemplo, ¿no?, distinto al presidente de la República. Entonces, a veces las crisis políticas
terminan siendo un cuestionamiento del sistema en su conjunto. Bueno, el parlamentarismo separa, o el semipresidencialismo, entre un jefe de Estado, el presidente de la República, ¿no es cierto?, o el monarca en una monarquía constitucional, y el jefe de gobierno, ¿no?, el primer ministro, o el canciller, como en Alemania, o el presidente del Consejo de Ministros. Hay una colaboración de poderes, más que una estricta separación de poderes. Aquí se habló de los pesos y contrapesos. En Chile casi no hay pesos y contrapesos. Ese es el sistema presidencial de Estados Unidos. Aquí estamos en Chile. En Estados Unidos hay mucho peso y contrapeso. El poder del Senado, de la Cámara de Diputados, los checks and balances, la autonomía judicial. En Chile no hay prácticamente pesos y contrapesos. Es un sistema presidencial muy contrarrestado. Bueno, el parlamentarismo es uno de colaboración, ¿no? Lo más importante, las coaliciones de gobierno en un sistema parlamentario se forman después de la elección. Los partidos se miden sin pactos electorales, que terminan siendo un subsidio de los partidos grandes a los partidos chicos, ¿no? Aquí se habló de 9 partidos efectivos. Bueno, hay 25 partidos inscritos legalmente. Y todo esto es un sistema presidencial. No le echemos la culpa, ¿no es cierto?, al sistema parlamentario que no existe. En un sistema parlamentario uno compite, se mide, cuenta los votos y ahí recién habla de formar una coalición de gobierno. No hay pactos electorales ex ante. Las coaliciones de gobierno son ex post. Y por lo tanto, toda esa cosa, yo fui presidente de un partido 5 años, uno sabe lo que es negociar antes, construir pactos, alianzas, subsidiar a los partidos chicos. Bueno, la suerte del Parlamento, en un sistema parlamentario, está ligada al gobierno. No hay estos peligros de deserción, porque la suerte de los parlamentarios está ligada al gobierno. Hoy en Chile yo no sé con cuántos parlamentarios cuenta el gobierno. O sea, no tuvo mayoría, hoy día mucho menos, ¿no? La deserción, el voto tránsfuga, que se llama en la técnica de la ciencia política, empieza a ser la norma, ¿no? Bueno, en fin, entonces hay un voto de censura constructivo en el sistema parlamentario, como en Alemania. Aquí hay acusaciones constitucionales, 9 acusaciones constitucionales en este gobierno, que estresan al sistema, que es un mecanismo de crisis, ¿no? Bueno, entonces hay muchas formas en un sistema parlamentario de evitar la proliferación de partidos políticos. Un umbral de entrada, por ejemplo, en Alemania es un 5%. Hay 2 votos en Alemania y Nueva Zelanda, uno para el candidato, otro para el partido, ¿no? Entonces hay una buena fórmula ahí y sobre todo, insisto, las coaliciones de gobierno, ¿no es cierto?, se forman después. Entonces, raya para la suma, termino, si a mí me preguntan, ¿qué deberíamos tratar de lograr en la Constitución en materia de sistema de gobierno? Por lo menos tener un primer ministro distinto del presidente de la República. Un primer ministro como jefe de gobierno distinto del presidente de la República como jefe de Estado. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, yo creo que hay que ir por partes. Hablaron de varias aristas y creo que efectivamente este es un tema que tiene infinitas aristas y es bien difícil cortar, pero yo quisiera partir por el tema de la confianza y la legitimidad, porque al final es lo que genera la crisis por la que pasamos y lo que gatilla al proceso constituyente. Entonces, pensando en ya sea presidencialismo o parlamentarismo, debemos pensar en la confianza que tenemos en nuestros políticos, en nuestra clase política, en nuestras instituciones. ¿Cómo lidiamos con un parlamentarismo que tiene tanta baja confianza en los parlamentarios? Sí, si traspasamos la confianza que existe hoy día a esta institución a un parlamentarismo. Y por otro lado, ¿cómo potenciamos desde el presidencialismo la confianza en la misma institución? Hoy día el rol del parlamentario se valora menos que el del presidente de la República, a lo mejor por razones obvias, porque el Ejecutivo es el que efectivamente genera y aplica las políticas públicas, pero desde el presidencialismo, ¿cómo potenciamos el rol de los parlamentarios para que en el fondo podamos hacer crecer la confianza y que en el fondo la base de esta crisis tenga esperanzas como de mejorar? No sé quién quisiera partir. Ahora nos podemos desordenar. Jaime. Gracias, Florencia. Sí. Son varios puntos.
Yo tengo o sea, efectivamente es una pregunta, yo creo que muy, que a ojos de la ciudadanía puede ser bien problemático, ¿cierto? El entregar la posibilidad a los partidos, es medio paradojal, ¿cierto? Que el problema, a ojos de la ciudadanía, digo yo, ¿cierto? Dado el problema de legitimidad y de confianza, cercanía hacia los partidos políticos, que el resultado de esta crisis sea otorgarle más poder, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que, o sea, estoy diciendo que hay que buscar formas, ¿cierto?, de fortalecer la estructura de partidos políticos, porque sin ellas es imposible pensar en una democracia representativa, es fundamental. Pero, claro, a los ojos de la ciudadanía no, puede ser bien problemático. Pero independiente de ello, un par de cosas que me quedan dando vuelta. El primero tiene que ver con un poco volviendo a lo anterior, ¿cierto? A la hora de pensar régimen de gobierno, es fundamental, como decía, se mencionaba en varias ocasiones, pensar en la idiosincrasia, ¿cierto? En la historia, también en la realidad actual del país. Y en ese sentido, yo tiendo a pensar que puede ser muy problemático, ¿cierto? El sacar de la lógica política la posibilidad de que la ciudadanía elija, ¿cierto?, al jefe del Estado el jefe de gobierno con una periodicidad fija, ¿cierto? Eso puede ser problemático tanto para la misma legitimidad del sistema y también por un tema de rendición de cuentas. Yo tiendo a pensar de que la ciudadanía, de alguna otra forma, tiene interiorizado que cada 4 años va a darle el voto de confianza a la coalición que está actualmente en el gobierno, ¿cierto? O bien, ¿cierto?, castigarla eligiendo a la oposición. Entonces, debilitar ese instrumento, yo no sé qué tan prudente puede ser. Y no sé si es una salida, ¿cierto?, a la crisis política que hemos vivido. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con ciertos elementos que mencionaba Ignacio. Efectivamente, estamos viviendo, y probablemente uno de los puntos más recientes tiene que ver con la dificultad que actualmente tiene el gobierno de mantener alineados a sus parlamentarios. Y ahí la pregunta que uno se hace es, ¿a qué está respondiendo? ¿Es algo circunstancial, transitorio por el proyecto que está en discusión, el 10%, o responde más bien a elementos más estructurales? Y ahí yo estoy un poco más inclinado a pensar que efectivamente son síntomas de elementos más estructurales y en particular del debilitamiento de las coaliciones en Chile. Como mencionaba Ignacio, es importante ver la historia reciente de Chile y nosotros, y ahí Ignacio fue el protagonista, tuvimos, ¿cierto?, en los 90, al principio de los 2000, una política, ¿cierto?, en donde de alguna otra forma sí existían esos contrapesos, y ese contrapeso del gobierno o de la coalición que está en el gobierno era una oposición, era una oposición que era una coalición, que era robusta, era consistente, se lograba mantener, votar en conjunto, y lograba finalmente contrapesar ciertas decisiones, ciertas fuerzas que se iban impulsando el gobierno. Entonces, yo tiendo a pensar que uno de los elementos que debiésemos poner sobre la mesa y mirar con atención tiene que ver con qué incentivos estamos generando a la hora de generar coaliciones, ¿cierto? Y coaliciones que sean permanentes, se mantengan en el tiempo. Y lo que hemos estado viendo, y quizás estamos siendo testigos de algo más bien histórico, que hay un debilitamiento de las fuerzas coalicionales. Y eso va a dificultar, y está dificultando un sistema presidencial, pero yo no sé, yo tiendo a pensar también, va a dificultar por ejemplo, una lógica un semipresidencial. Si tenemos fuerzas fragmentadas, debilitadas, distanciadas unas con otras,
yo no sé qué tan prudente puede ser institucionalizar el conflicto, ¿cierto?, entre un primer ministro o a través de un primer ministro y un presidente electo. Porque si la política, la competencia política sigue siendo de mala calidad, llamémosla, ¿cierto?, fragmentada, distanciada, con débiles coaliciones, yo soy escéptico, al menos, de que tener esas dos figuras va a ayudar a canalizar o más bien a acentuar la tensión del sistema. Ahí puedo entrar yo. ¿Sí? Sí, perfecto. Mira, a ver, tomemos los puntos que dice Jaime, los 4 puntos que dice Jaime, para ir conversando, ¿no? Primero el tema de la historia, la idiosincrasia en Chile, que la gente elige al presidente, entonces quitarle la posibilidad de elegir al presidente. Bueno, hay un sistema muy sencillo. El semipresidencialismo, la gente elige al presidente. En Francia la gente elige directamente al presidente, ¿no? No es el Parlamento el que elige al presidente, sino que la gente, por voto directo. Entonces, si ese es el problema, tenemos una solución, ¿no es cierto?, que es el semipresidencialismo, que no solo es Francia, ¿no? Es Austria, Portugal, Islandia, ahora hay países, ¿no es cierto?, de Europa del Este. Entonces, eso tiene una solución fácil. Si el problema es idiosincrático, y por supuesto esa es una dimensión, la gente no quiere que le priven, ¿no es cierto?, de elegir su presidente, bueno, el sistema de un primer ministro como jefe de gobierno y un presidente de la República como jefe de Estado permite que la gente elija directamente a su presidente. Tema resuelto. Segundo tema. Jaime dice, mire, los contrapesos en los años 90 eran, ¿no es cierto?, la oposición. Bueno, siempre en una democracia, claro, hay una dinámica, gobierno-oposición, pero la verdad, los contrapesos en los años 90 no eran la oposición, eran los enclaves autoritarios. Ese era el contrapeso. Los senadores designados, el sistema binominal, los quórum supramayoritarios. Bueno, básicamente eso se terminó en una medida importante con la reforma constitucional del año 2005, ¿no es cierto?, que es muy importante, ¿no? En tercer lugar, Jaime con razón alude a las coaliciones. Esto es muy importante en Chile, hablemos de Chile, porque el multipartidismo es como la cordillera de los Andes, ¿no? Existe por 150 años, ¿no? Y nunca ha dejado de existir. Chile nunca tuvo un sistema bipartidista, por ejemplo, ¿no? Como se acuerdan en Uruguay, blancos y colorados, liberales y conservadores en Colombia, ¿no es cierto?, adecos y copey en Venezuela, Costa Rica, que fueron bipartidistas. En Chile nunca ha existido el bipartidismo, lo que hay es multipartidismo, 4, 5, 6 familias, y toda la literatura, si hay algo que avala, es que el parlamentarismo tiene mucho más propensión coalicional, como se llama, que el presidencialismo, ¿no? El presidencialismo con el multipartidismo es un maridaje extraño, complejo. Bueno, hay mucha literatura sobre esa materia no quiero remitirme a ella. Después, Jaime dice también, potencialmente tiene razón, podría existir un conflicto entre el presidente de la República y el primer ministro, pero si el primer ministro lo nombra el presidente de la República en un sistema semipresidencial, ¿no? El presidente de la República nombra al primer ministro. Ahora, el primer ministro es responsable ante el Parlamento, ¿no es cierto? Y requiere una mayoría en el Parlamento, digamos en la Cámara de Diputados. Entonces, así se articula, ¿no es cierto?, la relación entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Entre presidente y primer ministro. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, aquí no hay ninguna panacea, yo tampoco la tengo. Yo quisiera, idealmente, vengo 30 años escribiendo sobre esto, para Chile un sistema parlamentario. Chile, Costa Rica, Uruguay, creo que estamos preparados porque tenemos un sistema de partidos, una cultura política muy asentada, ¿no? Pero si no, bueno, podría ser un semipresidencialismo. Lo que yo quiero, no es que yo quiera, yo creo que lo que el sistema político requiere en Chile es que haya un fusible, que haya flexibilidad, que haya un jefe de gobierno distinto, ¿no es cierto?, al jefe de Estado, porque en Chile todo el poder está en el presidente, en la persona del presidente. Jefe de Estado, jefe de gobierno, líder de la coalición, sistema de presidencialismo reforzado en la Constitución. Entonces el Parlamento, ¿no es cierto? Florencia preguntaba por el tema de la legitimidad, de la confianza del Parlamento, un Parlamento cuestionado, bueno, y un gobierno cuestionado. Un presidente que tiene 13% de aprobación en la encuesta académica. 13%,
¿no? Entonces, aquí hay un cuestionamiento a las instituciones, al sistema político. Esto está haciendo agua por los cuatro costados. Por lo tanto, hay que saber innovar. En Chile, no estamos en Japón, no estamos en Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Pero hay que saber innovar para tener legitimidad en ese sistema político y en esas instituciones que nos permitan asegurar lo que es lo más importante, porque la pregunta que se nos formula aquí es cómo gobernar Chile, que nos permita avanzar a la gobernabilidad. Hoy día no hay condiciones de gobernabilidad bajo un sistema presidencial como el que tenemos. Gracias, Ignacio. Mariana, ¿quisieras comentar algo? Sí, muchas gracias. Yo quisiera, bueno, se han dicho muchas cosas, voy a tratar de ser más o menos ordenada, pero primero quiero detenerme en la idea de la cultura institucional o de la tradición institucional, la idiosincrasia, todo eso. Es cierto que la Constitución del 80 se invoca como el ejercicio de un poder constituyente, originario, refundacional, pero una cosa es cómo esa Constitución se justifica, y que paradójicamente hoy día ciertos sectores de izquierda quieren justificar la Constitución con esa misma idea, parece muy paradójico, pero una cosa es cómo se justifica esa Constitución, y otra cosa es cuando uno ve el texto mismo, de qué manera se hace cargo de una tradición que ya existía. Y el presidente no es un invento de la Constitución del 80, es cierto que tiene ciertas atribuciones que uno podría decir, bueno, veamos el diseño preciso de la institución presidencial, pero el presidencialismo y una figura, un presidente más o menos fuerte, más o menos central, no es una constitución de 1980, por el contrario, viene desde toda nuestra historia republicana. Y hay ciertas atribuciones de iniciativa exclusiva, etcétera, que surgen como respuesta a problemas de mediados de siglo. Entonces, ahí no hay al menos en la figura del presidente, creo yo que en muchas otras materias, pero al menos en la figura del presidente, no hay ahí una ruptura con nuestra tradición, por el contrario, se hace cargo de ella. Entonces, ¿por qué es importante esta idea de continuidad respecto de las instituciones presidenciales? Bueno, porque de lo contrario, si es que no se respeta, una idea que decía, que mencionaba al principio, si es que no se respeta aquello que las personas naturalmente creen porque lo tienen, porque está arraigado en nuestra cultura, bueno, entonces hay un desajuste en todo el sistema de representación. Si es que yo creo que las soluciones vienen por un lado y de pronto me doy cuenta que van a venir por otro y este otro sistema yo no lo entiendo o no tengo claro hacia dónde mirar, ahí es donde se produce el desajuste. Entonces, hay que hacerse, así es que somos un país con multipartidismo, bueno, hay que reconocerlo, pero es que somos un país presidencialista y eso también hay que reconocerlo, y la Constitución, la legislación general tiene que hacerse cargo de esa cultura institucional. Que las cosas hayan sido por mucho tiempo de determinada manera, desde luego que no es una razón concluyente para que sigan siendo así. No quiero decir que porque lo hayamos hecho así en el pasado, necesariamente tenemos que seguir haciéndolo así. Pero que hayan sido de una determinada manera durante mucho tiempo implica dos cuestiones que son importantes. Primero, que se produce un arraigo del cual no se puede prescindir, se produce un arraigo institucional del cual no se puede prescindir. Y segundo, que hay cierta presunción a favor de esas instituciones. Si las cosas han sido así de determinado tiempo, por alguna razón tendrá que ser, y por lo tanto las razones para cambiar esas cuestiones tienen que ser lo suficientemente poderosas. Entonces, la carga de la prueba en el fondo está en quién quiere cambiar eso. No estoy diciendo que por la permanencia en el tiempo haya necesariamente una bondad moral ahí, pero sí hay un peso, y de ese peso hay que hacerse cargo. Y respecto de las crisis que han sido consecuencia del sistema presidencial, para mi gusto lo que ha habido ahí es un desajuste entre el sistema de gobierno y otras instituciones, ¿no? Entre presidente y Congreso. No necesariamente por tener un sistema de gobierno determinado se termina en una crisis, sino que la manera en que ese sistema de gobierno opera es lo que genera problemas. Entonces hoy día, por ejemplo, uno tiene un presidente con muchas atribuciones, pero paradójicamente tiene un Congreso en que
debido al sistema electoral que tiene, este presidente no puede formar alianza y por lo tanto no puede gobernar. Ahí hay un desajuste. Entonces las crisis se producen por esos desajustes y no necesariamente por el sistema de gobierno. Yo acá estoy de acuerdo con Ignacio en que los sistemas de gobierno no son necesariamente, o sea, no son buenos en sí mismos en el fondo. En Inglaterra funciona perfecto el sistema parlamentario, pero acá yo tengo dudas de que eso sea así. Entonces, cuando uno piensa en el sistema de gobierno, creo yo que no hay que mirarlo como una defensa acérrima a un sistema determinado, sino cómo ese sistema es capaz de operar en la práctica, y eso tiene mucho que ver con cómo, dónde radica el gobierno, presidente o Congreso, cómo se relaciona con las otras instituciones, con el Congreso, con el presidente, etc. Y una última dato sobre el semipresidencialismo. A mí me parece que el semipresidencialismo, si bien es interesante y creo que puede ser bueno mirarlo, tiene al menos dos problemas. Primero, creo yo que se produce cierta confusión cuando el poder está dividido en dos personas. Esa cohabitación me parece que es confusa para la ciudadanía, digo, y en la medida en que se produce esa confusión, esa idea como de representación, de vinculación con el poder, se hace más compleja. Es difícil a quién atribuirle responsabilidad. Cuando es difícil atribuir responsabilidad, evidentemente hay una desconexión, se produce más lejanía con quienes detentan el poder, está esta sensación como de que yo no tengo alcance. Entonces me parece que cuidar esas cosas, a quién le atribuye responsabilidad, la claridad en quién detenta el poder y contra quién puedo yo dirigir mis críticas, me parece que eso es muy importante. Y en segundo lugar, en los semipresidencialismos, cuando las dos figuras pertenecen al mismo bando, por decirlo de alguna manera, se produce un presidencialismo muchísimo más reforzado. Entonces eso también creo que es peligroso, ¿no? que un semipresidencialismo termine siendo más presidencialista. Creo que es peligroso. Entonces eso, creo yo que hay que tener en cuenta estos asuntos, no por una defensa de un sistema por ser un sistema determinado, sino por lo que eso implica para la comunidad en la que opera. Muchas gracias, Mariana. Bueno, al parecer el sistema partido y el sistema electoral son gran parte de lo que genera un buen funcionamiento de un sistema de gobierno. Hay un tema cultural, obviamente, pero yo quisiera saber cómo creen que sería, por ejemplo, si tenemos un parlamentarismo con este tipo de facción en el Congreso, nos podríamos comparar a lo mejor con Bélgica, que tiene el mismo nivel de fracción en el Congreso y al final se demoraron 16 meses en formar gobierno. Por otro lado, tenemos el problema efectivo de que hoy día nuestro multipartidismo está chocando con el presidencialismo con el que estamos funcionando. En cuanto al sistema electoral, ¿hacia dónde creen que debiéramos avanzar? ¿Debiéramos buscar una sincronía entre los dos sistemas para que funcionemos para que funcionemos bien, o debiéramos buscar algo que se acomode mejor a nuestro presidencialismo o cambiar los dos? Esta probablemente sea nuestra última pregunta, así que ojalá por el tiempo lo hagan lo más cortito posible. No sé si Ignacio, ¿quieres partir? Mira, muy bueno el argumento de Mariana, muy, muy interesante su forma de articular en la realidad de Chile el tema del presidencialismo. A ver, titulares nomás porque queda poco tiempo. Primero, es curioso la paradoja que mientras más fuerte el presidente de la República y la presidencia, más débil se transforma. Hay una cosa que es bien paradójica, ¿no? Tenemos este presidencialismo reforzado en Chile, pero pocas veces se ha visto una presidencia tan débil como esta. En segundo lugar, desde el punto de vista comparativo, hagamos argumentos, digamos, simples, ya que queda poco tiempo. Europa es la región del mundo más estable en los últimos 70 años. Parlamentarista entera. América Latina es la región política más inestable del mundo en los últimos 70 años. Toda presidencialista, ¿no? Te fijas, vamos sacando las conclusiones desde el punto de vista empírico, ¿no? En tercer lugar, ¿no es cierto?, está, por supuesto, el sistema electoral. Ahora, los sistemas parlamentarios, aquí se ha hablado de puro Bélgica nomás, pero hay toda Europa, ¿no es cierto?, Canadá, Nueva Zelanda,
Australia, en fin, la familia parlamentarista es bastante más rica y bastante más estable. O sea, el único caso es Bélgica, que generalmente se menciona en este tipo de foros porque se demoró 16 meses en armar un gobierno. Bélgica no se desfondó en esos 16 meses. Tuvo una crisis política de armar un gobierno, lo que demuestra que los cambios de gobierno no son crisis de régimen. Es otra ventaja del parlamentarismo. Entonces, el sistema electoral, primero hay que poner un umbral. Bajo 3% usted no tiene representación parlamentaria. ¿No es cierto? Es lo mínimo. ¿Eh? Segundo, el sistema de Alemania y Nueva Zelanda. Es muy interesante. El ciudadano tiene 2 votos. Vota por el candidato y el partido. Entonces se produce ahí una forma de representación que es bien interesante. Quiero decir, bueno, pero la gran ventaja del parlamentarismo, nadie ha respondido a esto, pero las coaliciones de gobierno se forman después de la elección. Cada partido se mide. Bueno, otra fórmula para Chile, Florencia, es sencillamente eliminar los pactos electorales, como se hizo a fines de los años 50. Se eliminan los pactos electorales y cada partido se mide por sus propias fuerzas. En fin, son algunas fórmulas. Perdón, gracias Ignacio. Jaime, ¿quisiera comentar? Sí, muy bien. Yo creo que es muy pertinente la pregunta porque quizá uno de los elementos que hay que es transversal tanto a la presentación como a lo que hemos ido comentando es que es algo que uno de los desafíos que tenemos para las próximas décadas y que de alguna u otra forma el proceso constituyente debe de hacerse cargo tiene que ver con cómo dotar de ciertos elementos a través de elementos institucionales de una mayor capacidad de gobernabilidad al sistema político, ¿cierto? Hay como un desafío ahí relevante, que se puede materializar en muchas cosas. En ese sentido, yo tiendo a pensar que un elemento fundamental tiene que ver efectivamente con el sistema electoral. Y principalmente porque, queramos o no, los actores políticos, como cualquier persona, responden a ciertos incentivos, ¿cierto? Y el actor político, con buena o mala intención, yo creo que eso, con buena intención, busca poder, ¿cierto? Busca poder para poder plasmar, materializar su visión de sociedad a futuro, etc. Entonces, la forma a través de la cual diseñamos un sistema, la forma en la cual nosotros diseñamos la cancha en donde estos actores van a jugar el juego político, ¿cierto? Es relevante. Y eso principalmente, creo yo, está marcado por los sistemas electorales. Y lo que vemos hoy en día es que tenemos un sistema en donde el objetivo político que está atrás tiene que ver con la representatividad, ¿cierto? Que evidentemente es fundamental. No obstante, creo yo que es un problema, efectivamente, tenemos una cancha en donde para salir electo ya no se necesitan el 33,4% que uno pensaba con el binominal, que si bien no era la mayoría, bueno, era una fuerza, se buscaba una fuerza de apoyo electoral significativa. Hoy en día, yo creo que no vale la pena redundar en eso, pero con muy bajo porcentaje de votos uno puede salir electo, ¿cierto? Por lo tanto, tiendo a pensar que la regla del juego, la cancha, incentiva estrategias de nicho. Yo puedo salir electo con bajos votos, ¿cierto? Y por lo tanto, no soy tan dependiente de mis mismos partidos políticos, de los otros partidos políticos de la misma coalición. Entonces ahí yo creo que el sistema electoral puede jugar un rol relevante. Y yo creo que si creemos que es necesario buscar un sistema que incentive, que fomente una mayor gobernabilidad, yo creo que tenemos que poner sobre la mesa los sistemas mayoritarios. O sea, yo encuentro bien interesante la idea de pensar en distritos uninominales, donde las personas elijan a uno, y quien gana sea el que llega primero, ¿cierto? Es súper intuitivo. Generar distritos donde se elija uno y quien gana es el que llega primero a ser el que tiene más votos. Obviamente, y con esto cierro, esto es como una sábana corta, ¿cierto? Si uno piensa en la gobernabilidad, uno no puede descuidar
el tema de la representación, que creo yo que es lo que buscaba el cambio del binominal. Pero como decía Ignacio, hay que pensar fuera de la caja y buscar otras herramientas, válvulas para dotar de mayor representatividad al sistema político. Y ahí yo tiendo a pensar que ahí, no lo voy a desarrollar por el tema del tiempo, pero yo creo que la descentralización puede jugar un rol relevante. Lo planteo como pregunta en cuanto a qué tanta capacidad de canalizar malestar, preocupaciones, etcétera, va a cumplir el gobernador a futuro, y más aún si este gobernador tiene la capacidad de incidir en la calidad de vida de los habitantes. Entonces, de alguna otra forma, el sistema electoral, creo yo, hay que pensar, creo yo, que cumple un rol relevante al fijar la cancha de los actores políticos, qué incentivos se les generan para pensar a nivel más coalicional, y habría que buscar elementos. O sea, el problema de la representación es mucho más profundo, y creo yo que lo que estamos hablando acá tiene que ver con cómo los partidos se relacionan con los territorios, con las relaciones entre las dirigencias nacionales, con las regionales. Por lo tanto, yo creo que un desafío mucho mayor, a largo plazo. Pero cerrando, frente a la pregunta de Florencia, es relevante, yo creo que es muy relevante el sistema electoral, y yo, al menos a mí me llama mucho la atención, y yo lo pondría en la mesa, el pensar en simplificar un poco, ¿cierto?, la cancha a ojos de la ciudadanía, y pensar una lógica uninomial con una regla electoral mayoritaria. Yo creo que puede ser interesante, principalmente por los incentivos que se generan los actores en pensar generar una carrera política con otros, una visión mayoritaria. Muchas gracias, Jaime. Mariana, Yo para cerrar, aprovecho de agradecer el panel, muy interesante, creo que han salido ideas y contrapuntos muy, muy potentes. Y para cerrar quiero solamente decir dos ideas. La primera es que creo yo que el problema central no es si tenemos un presidencialismo, un parlamentarismo. Yo prefiero el presidencialismo, pero es cómo se articulan presidente y Congreso Nacional. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho respecto del sistema electoral. Ahí hay un tema clave, y creo yo que es donde debiesen estar puestas las fichas, permitir un sistema electoral que permita gobernar. Y en ese sentido hay muchos diseños, pero creo que hacia allá tiene que dirigirse la atención. Y en segundo lugar, y para cerrar, creo solamente hacer hincapié en que es muy importante mirar hacia el lado, es muy importante ver los sistemas que funcionan, pero en estas materias la experiencia comparada o los meros datos son insuficientes. Son insuficientes porque las instituciones no pueden ser pensadas abstraídas del contexto en el que operan. Entonces, en esta discusión, y especialmente en esta discusión, creo que la comunidad en la que las instituciones van a operar, la historia de esas comunidades, cómo esas comunidades se configuran y se articulan, es muy importante para pensar el sistema de gobierno. Muchas gracias, Mariana. Bueno, agradecer a las instituciones que nos acompañaron, Idea País, el IES y el Centro de Políticas Públicas, que organizaron este evento. Agradecer a nuestros panelistas. Obviamente nos quedamos cortos de tiempo, esto es un tema que tiene infinitas aristas y así debiera ser tratado también. O sea, el sistema debe funcionar como un sistema, valga la redundancia. Así que los dejamos invitados, probablemente vamos a tener más instancias como esta. Y muchas gracias a quienes vieron este seminario. Los dejamos efectivamente invitados a las próximas. Que estén muy bien. Muy bien.